Hola, soy la licenciada Michelle Robles Torres y soy la abogada bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDB. Pueden encontrar más información sobre Women's Law y NNEDB accediendo a womenslaw.org o nnedb.org. Esta es la segunda de 3 partes en una serie con información legal sobre el divorcio en los Estados Unidos de Norteamérica. La serie incluye los requisitos para solicitar un divorcio, los documentos que se necesitan para solicitar un divorcio y cómo hacer la notificación legal, cómo es el proceso de divorcio y lo que se debe considerar si es sobreviviente de violencia doméstica. Hoy vamos a hablar sobre los documentos que se necesitan para solicitar un divorcio y cómo hacer la notificación legal. Aunque es posible que en algún momento le haya comentado a su esposo o a su esposa que quiere un divorcio o que va a presentar una petición de divorcio, necesita hacer un proceso legal luego de que presenta la petición de divorcio, para que su esposo o su esposa esté legalmente notificado o notificada del proceso. Vamos a hablar de eso en un minuto, pero primero vamos a hablar sobre la petición de divorcio. Las leyes de cada estado y territorio determinan los pasos para solicitar el divorcio. Cada uno tiene también los formularios que hay que llenar y notificar a la otra parte. Los formularios de algunos estados pueden estar disponibles en línea, incluyendo en nuestro sitio web o en la corte en la que se hacen los divorcios en su estado. Una vez cumpla con los requisitos de residencia y razones o causales de divorcio de las que hablamos en el primer video, entonces puede presentar los documentos relacionados al divorcio. Es posible que necesite algunos documentos originales, incluyendo el certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento de sus hijos o sus hijas y otros documentos legales como acuerdos antes del matrimonio o capitulaciones, si hubo, y el balance de la hipoteca de la residencia o de otras deudas incurridas durante el matrimonio. Además de tener el original, puede ser útil hacer 3 copias, una para la corte, una para la otra parte y una para usted. Si el matrimonio ocurrió en otro país o si sus hijos o sus hijas nacieron en otro país, es posible que necesite los documentos apostillados. Eso quiere decir que el documento debe ser certificado en el país que lo provee para que pueda ser utilizado en otros países. El consulado de cada país en los Estados Unidos puede darle más información sobre este proceso de ser necesario. La persona que presenta el divorcio se conoce como el peticionario o la peticionaria. Esta es la persona que será responsable de mover el caso en la corte. Eso quiere decir que esa persona es responsable de varias tareas durante el litigio o el caso, incluyendo notificar a la otra parte, o sea, a su esposo o a su esposa, acerca del proceso de divorcio. Esto se conoce como notificación o emplazamiento. Es importante saber que el peticionario o la peticionaria usualmente no puede ser quien le notifique los documentos del divorcio personalmente a la otra parte. Las cortes usualmente no permiten que alguien que es parte del caso notifique los documentos personalmente. Si se está representando usted mismo o usted misma en corte y su estado le permite la notificación por correo certificado, puede preguntarle al secretario o la secretaria de la corte si puede enviarlos personalmente o si tiene que ser una persona que no sea parte del caso. En la mayoría de los estados, la forma preferida de notificación es a la mano, personalmente. Esto usualmente se conoce como emplazamiento o notificación personal. A veces, esta notificación personal la puede hacer su abogado o abogada o alguien que no esté relacionado o relacionada al caso y que sea mayor de 18 años de edad. Otros estados pueden requerir que la notificación se provea por un sheriff o una sheriff, un oficial o una oficial de la oficina del sheriff o la sheriff o un adulto o adulta que sea certificado para notificar estos documentos. A esa persona a veces se le conoce como un emplazador o una emplazadora. Algunos estados también permiten que esta notificación se haga por correo certificado o correo registrado. Esta opción también es aceptada en muchos estados si no se ha podido lograr la notificación en persona. Es posible que las reglas requieran la firma de la otra parte como evidencia de que recibió los documentos del divorcio.
Otra opción, si no conoce en dónde se encuentra su esposo o su esposa, puede ser la notificación mediante publicación, que en algunas partes se conoce como emplazamiento por edictos. Generalmente, lo que esto quiere decir es que tiene que convencer al juez o a la jueza de que usted hizo un esfuerzo de buena fe de notificarle la petición de divorcio a su esposo o su esposa, pero que aún con esos esfuerzos no ha podido encontrarle. Es posible que tenga que escribir y documentar todo lo que hizo para tratar de encontrar a su esposo o esposa. Algunos estados puede que requieran que haga parte o todo esto: contactar a familiares o amistades de su esposo o esposa, el trabajo actual y anterior de su esposo o esposa, el casero o la casera de donde vive o vivía su esposo o esposa u otros contactos. Revisar el directorio telefónico, ya sea electrónico o en papel, una dirección que su esposo o esposa haya dado en el correo para que le reenviaran sus cartas, récords del Departamento de Transportación, el registro de votantes o de otras agencias del gobierno, redes sociales, hospitales, morgues y cárceles. Es posible que tenga que firmar una declaración jurada o affidavit en la que enumere los esfuerzos específicos que hizo para tratar de localizar a su esposo o esposa. También puede contratar a alguien para que haga esta búsqueda y él o ella será quien tendría que firmar la declaración jurada. Una vez le pruebe al juez o a la jueza que no hay forma de contactar al esposo o a la esposa, algunos estados incluso han permitido la notificación electrónica por email y hasta por Facebook. En casos donde los otros tipos de notificación son imposibles y es altamente probable que el esposo o la esposa reciba los documentos de esa forma. Quizás puede preguntarle al secretario o a la secretaria de la corte o al juez o a la jueza para ver si estas son opciones que están disponibles en su estado o qué otras alternativas hay si tiene problemas con la notificación. Recuerde que si la notificación del divorcio es defectuosa, o sea que estuvo mal hecha, es posible que más adelante se pueda invalidar el proceso completamente y tenga que empezar de cero. Una vez el juez o la jueza esté satisfecho o satisfecha con que el esposo o la esposa no puede ser localizada, entonces puede ordenar una notificación alterna. Si autoriza la notificación mediante publicación, lo que eso usualmente quiere decir es que hay que publicar un mensaje específico sobre el proceso de divorcio en uno o más periódicos por cierta cantidad de tiempo. Luego de que se publique, se entiende para efectos legales que la otra parte ha sido notificada del proceso legal. Este proceso puede ser costoso y usualmente hay que hacerlo otra vez cuando haya un veredicto final del divorcio. Recuerde, a menudo hay reglas muy estrictas en cuanto a la notificación, cómo hay que llevarla a cabo y cuántos días antes de una audiencia hay que notificarle a alguien. Las cortes toman muy en serio el proceso de notificación o emplazamiento porque todo el mundo tiene derecho a que se le deje saber si hay un proceso legal en su contra para que pueda defenderse. Además, el juez o la jueza tienen que asegurarse de que cualquier veredicto final sea válido en contra de las dos partes porque ambos tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Luego de completar correctamente el proceso de notificación, puede comenzar el proceso relacionado al divorcio. Si está confundido o confundida con la información que le presentamos o si tiene alguna pregunta de su caso en particular, envíenos un mensaje a nuestra línea informativa por email yendo a womenslaw.org y presionando el enlace de la línea. Esto concluye nuestro segundo video sobre el divorcio. Por favor, recuerde que esto no es un consejo legal y no sustituye uno. Para un consejo legal, debe hablar con un abogado o abogada que conozca bien el derecho de familia en el estado donde piensa presentar la petición de divorcio. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos sugerencias de temas legales que le gustaría saber. Gracias por vernos. Hasta la próxima.